Buenas, buenas. Estamos de vuelta para el repaso de la lección. Y yo no sé ustedes, pero hemos aprendido bastante en estas lecciones y tenemos que recordar. Y precisamente es el título. Acuérdate, no olvides. Recordar es vivir, decía el refrán, ¿verdad? Decía el poeta. Y aquí estamos nuevamente para recordarles que debemos seguir estudiando, que debemos seguir confiando en las promesas del Señor y les saludan con mucho cariño, como siempre, cada viernes en Facebook o cada día que nos encuentre ahí en el YouTube, el pastor Oniel González y este servidor, el pastor Pochi Montes. Pastor Oniel, ¿cómo se encuentra? Estoy contento, agradecido con el Señor por todas sus misericordias y cómo ha estado con nosotros, como yo digo, en las buenas y en las malas. Dios está a nuestro lado y al lado suyo también y con su familia. Amén, así es, Dios es bueno. En todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno. Es lo que decimos, es nuestro refrán de guerra acá en la iglesia de Revive. Saludamos a todos los hermanos y las familias de la iglesia de Revive y los que nos escuchan en cualquier lugar, los amigos de distintos lugares. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos. Si está por YouTube, déle a la campanita, suscríbase para que siga recibiendo el buen repaso. Si está en Facebook, recuerde, viernes 8 de la noche por la página de Revive. Quiero orar con ustedes para comenzar. Les voy a leer el texto clave de esta semana y de esta lección y el pastor Oniel comenzará con la introducción. Oremos. Amante Padre, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias por dejarnos pasar un tiempo agradable, un tiempo de gracia, un tiempo de compañerismo y en familia en estos últimos días, Señor, con acción de gracia, el Thanksgiving. Gracias porque cuidaste de cada una de nuestras familias. Gracias por lo que estás Amén. haciendo, lo que vas a hacer, Señor. Te honramos y te agradecemos porque eres bueno. Te pedimos nuevamente que nos guíes, nos des la luz para poder seguir entendiendo todas las enseñanzas que se encuentran en tus escrituras, especialmente en el libro de Deuteronomio que estamos estudiando para esta lección. Señor, bendice y dirige como siempre el pastor Oniel y a este servidor. Bendice nuestras familias, bendice nuestras iglesias. Señor, sé con aquellos que están padeciendo, necesitando, convaleciendo, Señor, fortalécelos, llénalos de paz, llénalos de confort, Señor, con tu Santo Espíritu. Amén. Gracias por esta transmisión y bendice el video, que sea de gran ayuda para tus hijos, Amén. Señor. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El Amén. texto clave, pastor, se encuentra en Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Palabra de Dios. Amén. Así es, hermanos. Acuérdate, no olvides, dice este versículo al inicio, las dos primeras frases. Acuérdate, un verbo, y no olvides otro, o olvidar otro. Qué importante es acordarnos, porque a veces nos olvidamos, ¿verdad? Acordarse es, como dice, no olvidar. Me gusta esa explicación que da ahí. Acordarse es no olvidarse. Acordar es no olvidarse. Y olvidarse es no acordarse. Es decir, que nosotros debemos estar acordándonos de las cosas pasadas en el sentido positivo para que nos ayude a cada uno de nosotros. Los profetas siempre insistían a través de la Biblia, acuérdate de obedecer, acuérdate de hacer la voluntad de Dios, no se te olvide hacer tal cosa, mira las maravillas que se han hecho. Vamos a analizar algunas de esas que están en la lección de hoy y muchas otras que no están, ¿verdad?, en la lección, pero que están en las Sagradas Escrituras.
Para nosotros acordarnos, tenemos que utilizar la memoria y olvidarnos también. Entonces, hay una, en psicología, hay una memoria que llaman así, la memoria selectiva. Es un asunto que está en nosotros y que nosotros procesamos toda la información que oímos y que vemos. De allí sale, ¿verdad? Lo que nos ha pasado, ¿verdad? Lo que vemos y lo que hemos oído. Puede ser que muchas cosas las oímos y no las vemos, y muchas cosas las vemos y no las, bueno, sí las oímos, pero van los dos. Entonces, dentro de nuestra memoria hay como un depósito, ¿verdad? Un cliché, ahí una memoria grande, así se le llama, ¿verdad? Memoria. Y de ahí que saca la memoria de las computadoras y demás. Así que nosotros a veces, usted y yo, cualquier persona, seleccionamos acordarnos o no acordarnos, o darle importancia o no importancia a las cosas que nos vienen a la mente, ¿verdad? Y se utiliza mucho en terapia. ¿Verdad? Si usted, por ejemplo, todo el tiempo se está acordando de aquellos problemas, de aquello que pasó, de la manera como te traicionaron, que tus amigos después que tú los ayudaste te dieron la espalda y todo el tiempo te estás acordando de eso, tú vas a estar con una herida abierta allí. Entonces tú en tu mente no me voy a acordar de eso. Bueno, Dios me ha bendecido de otra manera y voy a estar mejor agradecido con el Señor. Entonces por eso se llama selectivo. Sin embargo, también hay muchos que seleccionan no acordarse de Dios. Dice, bueno, sí, eso es importante, acordarse de Dios, sí, pero déjame que yo voy a hacer tal cosa. Entonces, hasta en eso el libre albedrío es bien importante. Y la lección de hoy nos está diciendo que debemos acordarnos, pero acuérdate de Dios, de su poder y de su gracia. Y déjenme decirles, mis apreciados, en el libro de Comentario Bíblico Adventista, el tomo 3, la página 167, hablando de David, dice que David siempre decidió, escuche lo que dice, dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Y dice la hermana White, ¿verdad? Dice que su fe se aferró a Dios y le animó y se fortaleció. Así que ese es el mismo desafío que nosotros tenemos. Y yo estoy seguro que lo hemos hecho, pero que no se nos olvide, ¿verdad? Cuando nosotros nos sintamos así nerviosos, con cierto sentido de angustia, de problema, vamos a recordar que Dios es grande. Dios nos ha ayudado, nos ha traído hasta aquí y Él nos está bendiciendo y Él nos sostiene. Eso es lo que dice, ¿verdad? Que su fe se aferró a Dios y esa fe lo animó y lo fortaleció. Así que, hermanos, vamos a ir a través de la lección de algunos aspectos que necesitamos recordar para nuestra bendición material y espiritual y para la bendición de nuestras familias. Pastor Pochi, hay una de las cosas grandes que se mencionan en la Biblia, que fue después del diluvio, de aquella gran catástrofe, ¿verdad? Recordar el arco iris. El arco iris, yo no sé qué verdad viene a su mente el arco iris. Mucho nos gusta ver el arco iris. Hoy en día, cuando vemos el arco iris o vemos un doble arco iris, vemos los retratos ahí en las redes sociales y la gente lo sigue recordando de cierta manera. De hecho, el arco iris se ha vuelto, ¿verdad?, el símbolo de muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que originalmente fue, que Dios fue el que le dio el sentido y el recordatorio. Ahora, vamos a leer sobre eso y es aquí, dentro de este contexto que va a leer el pastor en Génesis 9, 16 y 17, que la palabra acordarse sale por primera ocasión. Y entonces es importante que
al estudiar esta lección entendamos, estamos desde Génesis, ¿verdad? Escuchando lo de acordarnos. ¿Y por qué? El pastor nos va a leer Génesis 9, 16 y 17. Muy bien, dice la palabra de Dios. Estará el arco iris en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre vosotros, que está en la tierra, Amén. perdón. Amén, amén. Importante, aquí sale el significado del arco iris, ¿verdad? Y podríamos decir que es un recordatorio del juicio de Dios, pero también tenemos que recordar que es del amor que tiene Dios por nosotros, que también tiene que ver por la promesa de no volver a destruir con agua nuestro mundo. El arco iris también nos da relevancia en la actualidad, porque en la actualidad hay muchos científicos que niegan que hubo un diluvio en la tierra, ¿verdad? Y entonces, como vemos que en Génesis explícitamente habla sobre el arco iris, que hoy día conocemos del arco iris, ¿verdad? Es interesante cómo esto le da relevancia a lo que dice la palabra de Dios. En Patriarcas y Profetas encontramos la siguiente cita. Leyes están firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas. Las leyes están firmemente establecidas que ni siquiera el mismo Dios no quería cambiarlas. Entonces, antes del diluvio, la gente hacía muchas cosas y deshacía. Hubo un juicio, vino el diluvio, hubo una promesa, se acabó y Dios hizo un recordatorio. Dios le gusta recordarnos y dejarnos saber, yo estoy contigo, yo he estado contigo, estoy contigo y voy a estar contigo. Yo no sé cuál será tu arco iris hoy día, pero a veces tenemos recordatorios que nos hacen ver de dónde nos ha sacado Dios, dónde estamos y para dónde vamos. Una de las cosas que venía hablando con el pastor es como en social media, específicamente Facebook, nos enseña las memorias, ¿verdad? Y una de las cosas que más me agrada, hay dos cosas que me agrada de Facebook, es las memorias que vuelven a resurgir, esas cosas que posteamos hace unos 5 años atrás, 10 años atrás, ¿verdad? Y los cumpleaños, porque a veces no nos acordamos que nuestros amigos están cumpliendo años y el Facebook nos ayuda a recordar esas cosas. Así que en las redes sociales que hoy en día son tan relevantes, que hoy en día todos nosotros, y hasta la iglesia está adentro, obviamente ahora mismo nos están viendo por Facebook, ¿verdad? En YouTube, que también es parte de las redes sociales, están constantemente buscando la manera de recordar, porque recordar, nosotros necesitamos recordar de dónde salimos. Más adelante, en la parte del jueves, voy a compartir un poco, enlazar esto, una historia de una memoria que me salió en Facebook, que era importante para mí, para realizar, para ver dónde estuve hace unos 10 años atrás y a dónde estoy hoy. Y eso nos llena de fe, eso nos llena de, ¿verdad? De cómo Dios ha mantenido sus promesas en nuestra vida, cómo el amor de Dios nos ha sostenido, ¿verdad? Muchas cosas han pasado y lo que en un momento dado pasamos por una situación o por un desafío, por una prueba, nos ha hecho, ¿verdad? Crecer. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que nos hemos mantenido en las manos de Dios, que hemos aprendido a sonreír porque Cristo está con nosotros. Yo no sé Amén. cómo usted ha aprendido a confiar en las promesas de Dios, pero el arco iris significa la promesa de Dios para con nosotros. Así que recordar el arco iris es recordar que Dios está con nosotros y que tiene un bienestar para nosotros. Pero pastor, acerca de los tiempos pasados, ¿cómo es esto? Bueno, en esta parte, hermano, en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Está presentando cosas pasadas, porque él está haciendo un recuerdo. Acuérdese que pasó esto. Acuérdese que cuando decía Moisés, cuando yo estaba allá en el monte hubo un gran demostración de poder, había como un fuego
truenos, relámpagos, y ustedes tuvieron temor. Él estaba comentándoles a ellos en la historia allí. Y ustedes me dijeron, ves tú y habla por nosotros y nosotros vamos a escuchar lo que Dios diga, pero que tú lo que nos digas. Y él hacía ese recuerdo 40 años antes, perdón, después. El Deuteronomio fue eso. Pero también, hermanos, a nivel personal, ¿verdad? Nosotros podemos recordar, como usted decía, pastor, como hace el Facebook, nosotros podemos recordar personalmente, oye, mira, en aquella situación, cómo yo estaba y cómo Dios me levantó, cómo nos ayudó. Los que somos inmigrantes, mira, yo llegué, ahorita estaba viendo un señor, creo que de cerca de Chicago, que un señor que vino y ahora es alcalde de un pueblo, un señor mexicano, es alcalde de un pueblo. Y él decía, llegó y trabajó como en una fábrica, luego se metió a trabajar en un taller, luego de allí, porque él era mecánico allá en su país, hizo un taller de él personal y luego ahora se lanzó alcalde y lo apoyaron. Pero es un pueblo pequeño de muchos hispanos, que apenas hay como 4,000 habitantes, pero es ahí, está allí. Entonces, fíjense ustedes, el ejemplo que nos presenta aquí es el caso cuando Dios habló en medio de fuego. ¿Qué dioses? Porque fíjense ustedes, Dios le estaba mostrando a ellos que Dios era el Dios poderoso, no los dioses de ellos, que eran dioses de barro, de madera, que tú les hablas y no te oye. Pero el Dios que tú tienes, dice, ¿verdad? Sí te oye, te ayuda y te reprende, pero tú tienes un Dios vivo. En cambio, los dos dioses de ellos son dioses de madera, de hierro, de acero y demás cosas. Y que Dios, tu Dios, es un Dios que te sacó de la nación, de otra nación, con mano fuerte y brazo extendido, mano poderosa de Dios. Ahora, pastor, léame por favor Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 40. Me gusta también esa expresión o ese momento. Así dice la palabra de Dios. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra de Jehová tu Dios, te dará para siempre. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, que este es un aspecto bien importante. Me llama la atención este versículo que quise que lo leyéramos, porque dice que lo que es la importancia de la obediencia en muchos aspectos, pero aquí se refiere a la familia, a ti y a tus hijos que vienen después de ti. Y hay otro versículo aquí mismo que dice también, y a los hijos de tus hijos, es decir, a tus nietos. Y si, por ejemplo, yo le enseño algo a mis hijos como padre, ¿verdad? Cuando ese hijo ya también tenga su hogar y su familia, lo va a enseñar también. Y ese nieto que está enseñado por mi hijo o por mi hija, lo va a enseñar también a sus, y así sucesivamente. Entonces, esa es la cadena maravillosa del poder de Dios. Entonces, lo importante de acordarnos y de estar en la disposición de hacer la voluntad de Dios. Y eso era lo que él quería, como un método didáctico. Y siempre ocurre a veces, hermano, que por ejemplo el pueblo de Israel, Dios le ayudó a conquistar esa tierra. Y la primera generación fue una generación muy fiel al Señor, allí, en la tierra prometida, la que fluía leche y miel. Sin embargo, pasaron muchos tiempos después. Y ya cuando esos muchachos que eran maduros, llegaron a viejitos, y los hijos de esos que crecieron en la tierra prometida, fueron los que dirigían, muchos de ya comenzaron a desviarse. Ahora, hay una cita del libro de historia de los patriarcas y los profetas, donde habla de la fe de Abraham. Dice que Abraham fue probado, pero en cambio
en cambio, las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Ahora, dice que también nosotros vamos o somos probados. Y el Señor a veces nos prueba o nos permite que nos ocurran cosas para probar nuestra fe, y para eso, acuérdate que Dios en otro tiempo te ha ayudado, ayudó a tu padre, ayudó, en fin, y también te ayuda a ti, te ayudó y te seguirá ayudando y puede ayudar a tus hijos. Pero la clave es: sé fiel, guarda mis mandamientos, haz mi voluntad. Y al final de todo, esto es importante, como dice el libro de Apocalipsis 14:12. Perdón, 14:12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En aquel día maravilloso, cuando Cristo venga, ¿verdad? Se dirá estas palabras de todos los redimidos, que van a ser ustedes y yo también, todos nosotros, con la ayuda del Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que han luchado, los que se han acordado y han sido fieles a mis mandamientos, y ahora están aquí comenzando a disfrutar esta parte maravillosa. Así que hay otro aspecto que vamos a decir es como otro sentido, o un sentido más amplio. Guárdate para que no te olvides, como guárdate tú mismo. Pastor, ¿cómo sería ese sentido allí? Guárdate, porque aquí el verbo, tenemos dos verbos, ¿verdad? El de guardar y olvidar dentro de los textos que vamos a leer. Pero el guardar específicamente se puede utilizar de diferentes maneras. Puede ser para tener cuidado, es como una advertencia. Tener cuidado, Ajá. velar, preservar, proteger. Muchos de nosotros nos gusta esa área, quizás porque va con nuestra personalidad, con nuestro instinto de protección. Algunos somos sobreprotectores y nos gusta esa parte de guardar, porque protegemos, ¿verdad? Tengo amigos que protegen muchas cosas, protegen sus bienes, protegen colecciones, protegen videos, protegen sus equipos tecnológicos. Y los protegen de una forma porque los quieren guardar y los quieren preservar. ¿Qué nos quiere decir el texto aquí? Quiere enfatizar en guardar, pero también nos habla de olvidar. Entonces, ¿por qué Moisés entra en esta disyuntiva que pareciera que te dice una cosa, pero luego te dice la otra, ¿verdad? Pastor, por favor, léame Deuteronomio 4, versículos 9 y 23, por favor. Muy bien, dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ese es el 9. Voy al 23. Ajá. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Entonces aquí lo de guardar y también nos dice olvídate, porque es que el ser humano tradicionalmente, por así decirlo, ha tenido una inclinación a irse por otro lado, ¿verdad? Y parece que el pueblo de Israel, no de nada diferente al pueblo de hoy en día, tendían a irse por otro lado y como, ¿verdad? Seres humanos tendrían a hacer sus propias cosas. Y incluso a irse por otros ídolos, por hacer sus propios ídolos, depende a lo que estaba en su corazón. Entonces, pongan cuidado porque lo que está en el corazón de las personas es lo que uno tiende a guardar. Les decía que las personas que yo conozco, ¿verdad? Tienden a preservar, a guardar, a coleccionar cosas que les agrada. Yo por lo menos colecciono tarjetas de béisbol.
las colecciono, tampoco es que soy un coleccionista ávido ni súper, ¿verdad? Tengo algunas cajas con tarjetas de béisbol los peloteros que veía cuando pequeño, los que me gustaban, los de mi equipo favoritos, cosas que me gustan. Yo conozco amigos que van al otro nivel, ¿verdad? Que las guardan, las preservan, tienen valor, que si las tienen que vender, eso va a cientos y cientos de dólares. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Ujú. Guardar para no olvidar. Lo que la Biblia también nos dice que guarda tu corazón, preserva tu corazón, porque lo que hay de lo que viene del corazón, ¿verdad? Fluye en nosotros. Terminamos cometiendo acciones. Y por eso Moisés estaba recalcando aquí, ¿verdad? Dice, no se olviden para que estas cosas, para que aparten su corazón para lo que es. Y no se olviden de las promesas, no se olviden, porque van a tender a olvidarse. Seguramente Moisés reflexionó en sí mismo que pudo haber olvidado algunas cosas y su constante devoción con Dios le ayudaba a guardar su corazón. Su liderazgo le ayudaba a ser un instrumento para que ellos, ¿verdad? Lograran recordar. ¿Cuántas veces tuvimos que recordar lo de los 10 mandamientos por tener, ¿verdad? Una historia más clara. Interesantemente, hoy en día, una de las condiciones o enfermedades que abundan más es la enfermedad que hace perder la memoria de las personas, el Alzheimer. Tenemos varias personas en nuestra familia que han padecido de esta enfermedad. Se olvidan totalmente quiénes son las personas que están alrededor. Pero una cosa interesante, pastor, que queda en ellos es que recuerdan lo de antes. Ajá. Muchos recuerdan lo de antes, recuerdan lo que pasó cuando eran niños, recuerdan que cuando llega cierto momento en el día, cuando ven que se está oscureciendo, muchos de ellos llévame donde papá y mamá, y piensan que son niños nuevamente, y estamos hablando de personas adultas, ancianas, ¿verdad? Llegan a ese nivel. Es interesante que lo que pasa durante esa etapa de nuestra vida cognitivamente queda preservada y lo que Mm. pasa después de ahí se pierde, incluso lo que está pasando en el momento. Eso me hace pensar que nosotros debemos apartar, ¿verdad? Conservar y no olvidar mientras tenemos, ¿verdad? Un buen uso de nuestra razón, porque vamos a estar, ¿verdad? Anclados en la promesa de nuestro Dios. ¿Cómo pudieras contarle a alguien sobre tu experiencia con Dios? Tu experiencia, ese primer amor. Si puedes preservarlo, si puedes enseñarle a otros, contarle a otros de tu historia, de tu testimonio, ¿cómo lo harías, verdad? Y eso es lo que te va a seguir dando, ¿verdad? Convicción de que estás anclado en el lugar correcto, de que tu corazón está preservado en el Señor. Pudiéramos pasar y terminar, ¿verdad? Dios no lo permita, pero imagínense que lleguemos ancianos y tengamos Alzheimer, que podamos tener esa convicción del tiempo cuando, ¿verdad? Confiábamos en Dios, cuando estábamos anclados en sus promesas y que pronto Él viene y que vamos a anclarnos en esa promesa para volver a estar con Él y llegar a un momento donde ninguna de estas cosas van a suceder más. Eso es una linda promesa, ¿verdad? Pero guarde su corazón, porque hay que preservarlo para bien. Y comerás y te saciarás. Amén. Eso suena satisfactorio, pastor. Satisfacción de satisfacerse. Sí, pastor y hermanos, recordemos nuevamente, estas son promesas de Dios a través del profeta, del patriarca Moisés, y son palabras que él estaba pensando en el momento cuando ellos entraran a la tierra prometida, esa tierra que fluía leche y miel, rica en bendición, ¿verdad? Como decía un pastor comentarista, dice, si había leche, era porque había ovejas y ganado. Y si había ovejas y ganado, era porque había prados, había pastos. Y si había pasto, había trabajo, o sea, que había abundancia. Y miel, pues también.
Dice, ¿verdad, miel? Bueno, había campos, habían flores de las cuales se alimentaban las abejas y había abundancia. Eso era lo que Dios quería o quiere para su pueblo, para el pueblo de Israel y para nosotros que somos su pueblo también. El Señor quiere que usted y yo, hermano, estemos bien. Así como dice, comerás y te saciarás. De tal manera que en el momento que ellos entraron a la tierra prometida, esa promesa se cumplió. Dios la cumplió. Ellos comenzaron a trabajar, comenzaron a estar bendecidos por el Señor, a obedecer a Dios como se decía, y ellos fueron realmente con mucho alimento, con mucha comida y con bienestar, con casas y con dinero realmente. Ahora, pastor, léame por favor Deuteronomio 8:18. Así dice. Deuteronomio 8:18 dice de la siguiente manera: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te dará el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Bien, esa parte, ¿verdad? ¿Quién es el que nos da el poder para conseguir riqueza, el dinero que nosotros necesitamos? Es Dios. Hay muchos creen que es su inteligencia, que es mi capacidad, no, porque yo tengo esas capacidades y yo le dije esto y puedo voltear por acá y pensar en esto y ganarme tanto en un negocio. Bueno, acuérdate que es Dios que te ayuda. Él te da la salud. Él te hace que tú respires todos los días, que tú puedas caminar. Entonces, lo que Dios dice, yo te ayudo, yo te voy a bendecir, pero acuérdate que cuando tú tengas el dinero, no te vayas a olvidar de mí. Ahí está el problema, hermanos. ¿Por qué será, hermano, que a veces cuando uno está bien necesitado, es que ora todos los días, Señor mío, convoca a los hermanos, hermano, quiero que oren por mí, vamos a hacer una vigilia, una oración, vamos a clamarle al Señor. Y clamamos al Señor y hacemos lo que Dios nos pide. Y cuando ya tenemos el dinero o las cosas, entonces nos olvidamos de quién nos ayudó. Mire usted, eso se llama ingratitud, ¿verdad? Bueno, entonces, pero déjenme decirles algo, hermano. Es bien importante esto. Es bien importante esto. No es malo buscar el dinero, sino pues el sueldo que usted gana y el que yo gano, ¿verdad? Es para cubrir nuestras necesidades. El asunto es el siguiente. Dios lo que quiere es que usted con el dinero que gana, ¿verdad? Cubra sus necesidades. Y entonces también pueda ayudar a otros, ¿verdad? Pueda ayudar a otros. Recordemos esto. Dios demanda a los que profesan estar bajo su dirección que no desvirtúen su carácter. Diariamente los colma con beneficios, llevando la corona en su favor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Glorifiquémoslo, compartiendo con otros la abundancia con que el Señor nos ha colmado. Eso está en el libro En los lugares celestiales. Así que, hermano, muchos dicen, bueno, ¿y tú para qué vas a trabajar? Si entonces tu corazón se va a llenar de egoísmo y te vas a apartar de Dios, entonces mejor no trabajes, quédate en la casa. No, ¿verdad? ¿Y para qué vas a comprar una casa? Porque ya Cristo viene y cuando Cristo venga, se va a quemar. ¿Y para qué tal cosa? Bueno, hermano, si Cristo viene, tú tienes tu casa y si la quemas, que la queme, pero nosotros nos vamos para las mansiones celestiales, pero no es la idea del Señor que nosotros estemos pues, en situaciones siempre económicas difíciles, o que por lo menos tengamos lo necesario. Ahora, quiero leerle otro párrafo de Elena White en Palabras de Vida del Gran Maestro. Oiga esto, hermano. El dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien. En la mano de los hijos de Dios, óigame, es alimento para el hambriento,
bebida para el sediento y vestido para el desnudo. Un hermano, una persona, si Dios nos bendice y tú puedes ayudar a alguien, ayuda, ¿verdad? Ajá. En defensa para el oprimido y en medio de ayudar al enfermo. Pero el dinero no es más valor que la arena, a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida y beneficiar a otros y hacer progresar la causa de Cristo. Me acuerdo que estaba allá en el área de Filadelfia y Maryland. Una vez estaba hablando con un hermano que tenía una compañía, ¿no? Y dice, no me voy, no puedo estar aquí más porque voy para una reunión. Ok. Ay, ¿qué reunión vas? Dice, no, es que vamos a una reunión de todos los adventistas que tenemos empresas grandes o pequeñas y vamos para allá para ver cómo hacemos para ayudarla, qué planes hacemos para ayudar a la iglesia, o sea, la conferencia y demás cosas. Son aspectos importantes, ¿verdad? Y hay muchas maneras de cómo se pueden organizar estas cosas. Pero quiero resaltar, hermano, que Dios es el que nos ayuda. Si usted es joven o hermano, adulto, no importa la edad, si usted quiere hacer algo en el nombre del Señor, pide que el Señor lo bendiga, sea fiel al Señor y Dios te va a ayudar y te va a bendecir. Y eso sí, debemos guardarnos, ¿verdad? De que la fe no nos falte, que porque alcancemos algún estatus en la economía, entonces ahora sí nos vamos a olvidar del Señor. Pero déjeme decirles algo, hermano. Yo también conozco hermanos que no tienen nada o personas que no tienen nada, ¿verdad? Y también se olvidan de Dios. Entonces, lo que nosotros debemos estar es en la condición que esté, mal o como dice aquí, que tengamos para comer y saciarnos, que siempre estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque ese es el sentido de la vida. Ahora, pastor, acuérdate de dónde has venido, como dice. Acuérdate que fuiste siervo, porque hay personas, hermano, que después que suben en algo, entonces te miran a ti como por debajo del hombro, por encima del hombro. Acuérdate de que fuiste siervo. Sí, no, es bueno acordarse de dónde salimos, ¿no? De dónde venimos, cuáles fueron los desafíos y el esfuerzo que nos tomó para llegar donde estamos, de dónde Dios nos sacó. Y aquí dice, acuérdate de que fuiste siervo. En algún momento pasaste por momentos, en el caso de Israel, ¿verdad? Fueron esclavos. Y Dios quería acordarse que no solamente, oye, fuiste esclavo, sino que hubo una liberación milagrosa que sucedió ahí. Dentro de ese proceso hubo un antes y hubo un después, ¿verdad? Igual pasa con nosotros hoy en día. Les contaba en la parte del domingo que me gustan las memorias de las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales nos traen memoria, específicamente Facebook es bastante continuo y hay hasta una parte donde uno puede ver qué pasó hace un año atrás, 2 años. Recientemente el pastor me acordó, salió una memoria de hace 12 años, creo que fue, ¿verdad? Y era una foto, pero la foto me lo dijo todo. La foto me recordó exactamente donde yo estaba en ese tiempo, en esa etapa, donde estaba mi familia. Apenas teníamos a Fernando. Fernando tenía 3 añitos, ¿verdad? Carolina estaba trabajando en Sam's Club, siendo ya una profesional, porque ya había tenido su título de psicología y estaba trabajando con el mínimo a la hora. Yo estaba trabajando haciendo las Little Debbie's ahí en McKee Foods y estaba haciendo, y no sabía lo que quería realmente seguir. Me preguntaban que quiere volver a la universidad y yo decía, no, ahora soy padre, quiero hacer dinero. Ahí estaba mi mente y muchas cosas. Eso hace 10, 12 años atrás. Y ahora miro para acá, donde estoy ahora. Llevo, ¿verdad?, 4 años trabajando en un distrito como pastor. Ya pasé lo que fue la universidad. Mi esposa acaba de terminar su maestría, está comenzando a trabajar en el campo como trabajadora social y sintiéndose feliz en donde está.
Fernando tiene 13 años y es más alto que yo, mide 5'11". Tenemos a Sarita, que no estaba en ese tiempo. Sara tiene 8 años. Así que tantas cosas han pasado, ¿verdad? Tantas cosas. Y uno ve esa foto, yo veo esa foto y me puedo ver que muchos de ustedes se pueden, ¿verdad?, relacionar con esto. Ve esa foto y te acuerdas dónde estabas en ese momento. Y uno mira para atrás de dónde hemos salido, de dónde lo que hemos superado, cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios ha sido bueno con nosotros y podemos Amén. ver la liberación milagrosa que ha hecho en nuestras vidas. Es el mismo caso, ¿verdad? En otro sentido con el pueblo de Israel y también con el pueblo cristiano, los que fueron gentiles que ahora por heredad son parte del pueblo cristiano. El pueblo judío, por así decirlo, hasta el sol de hoy, judío practicante y el que no es tan practicante recuerda la Pascua. Para ellos eso es tiempo, ¿verdad?, sagrado. Los que tienen negocios recuerdan y hacen parte de la celebración de la festividad, la celebración de la Pascua, la guardan, ¿verdad? Y como hablamos, guardar es preservar, mantener. Y esto es algo que hace una conmemoración, ¿verdad? No estoy diciendo que debemos, ¿verdad?, seguir, pero es la tradición que sigue. Acabamos de pasar nosotros por el tiempo de acción de gracias o Thanksgiving. Lo decimos todos los años, debemos ser agradecidos todos los días, ¿verdad? Todos los días debemos ser agradecidos. Pero el Thanksgiving nos recuerda la importancia de ser agradecidos. Y es una necesidad. Yo creo que en toda cultura es bueno tener conmemoraciones para recordarnos. La Biblia nos recuerda de cosas importantes porque si no, se nos van, ¿verdad? Quisiera que el pastor me leyera Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, por favor. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y entonces aquí estamos recordando algo que es para beneficio de nosotros, ¿verdad? Algo que es necesario y nosotros como adventistas del séptimo día lo recordamos y no solamente lo recordamos, lo recalcamos, lo celebramos en nuestro día de adoración, en nuestro día de descanso, lo recordamos con nuestros hermanos de iglesia. Así que sean los israelitas en el desierto, sean los cristianos en Éfeso, que Pablo también le tuvo que recalcar, ¿verdad? Pablo tuvo que ser de servir como Moisés en ese tiempo, de recalcarle a los hermanos dónde estaban, de dónde han salido, de dónde, hacia dónde van. O seamos adventistas del séptimo día hoy, cristianos que tenemos nuestra fe, basamos nuestra fe en cosas, ¿verdad?, que nos hacen recordar que la Biblia, la palabra de Dios nos dice, acuérdate, ¿verdad? Acuérdate, acuérdate cuál es la importancia de esto. No es para quedar bien con el pastor, no es para quedar bien con tu familia, es para tener un propósito que tenemos y tenemos un propósito en nuestro Señor Cristo Jesús. Por su gracia, nos ha puesto estas conmemoraciones de una manera que nos hacen, ¿verdad?, nos identifican y nos dan un propósito en Él. Así que le voy a leer rapidito un poco de lo que dice el deseado de todas las gentes. Dice, mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su espíritu. Necesitamos más de su espíritu. Necesitamos reavivarnos en el amor de Jesús. Necesitamos ser más constantes en las promesas. Y por eso hacemos un repaso de la lección para darle más constancia a esto, porque la constancia hace, ¿verdad?,
la vigencia que tenemos en nuestra fe. Así que, pastor, han sido lecciones poderosas en este repaso y debemos seguir recalcándolas. Así que, ¿cómo llevamos a esto a una conclusión para este repaso? Bueno, pastor y hermano, esto es una maravilla. La importancia de recordar. Vamos a decir, nosotros no podemos olvidarnos de las cosas negativas y las malas, las tristezas. Ahí están guardadas, eso está guardado allí. Pero el Señor nos pide, acuérdate cómo te ayudé. Aunque tú fuiste siervo y allá estuviste hundido por 400 años allá, hasta látigo te daban. Acuérdate de dónde has salido, pero acuérdate de que yo te saqué con mano poderosa. Es decir, el Señor no quiere es que te saqué de abajo, porque yo soy poderoso, dice el Señor, ¿verdad? Ahora, fíjense, hermano, en psicología, mire, utilizan este recuerdo para hacer vivir mejor a una persona. Rápidamente le voy a mencionar, no la técnica, pero sí dice que cuando un deportista o una persona, un deportista, vamos a decir, que está de la élite, que está jugando bien o que corre, que cualquier práctica, esto lo utilizan en los deportes como en cualquier otra disciplina. Pero resulta que aquella persona se baja, ¡prum!, ya no es el mismo o no es la misma. Y los otros se lo ganan y no se encuentra a sí mismo. Y a veces tienen frustraciones, a veces tienen divorcio y a veces tienen vidas desordenadas y todo eso les afecta a su mente. Entonces, hay una técnica que las personas comienzan y las hacen y entonces vuelven otra vez a ser personas que rinden nuevamente y vuelven otra vez, estaban abajo y se levantan otra vez y se lanzan y continúan. Eso mismo, eso es lo que nos dice el Señor. Mira, acuérdate cómo yo te ayudé. Acuérdate de los mejores momentos que tú tuviste. Y nos decía, por ejemplo, una vez un deportista de eso estaba en una forma que estaba en unos olímpicos y estaban bajo en las medallas esas y ese era su clave, ser un deportista clave allí que había ganado 5 medallas en la olimpiada pasada y ahora estaba mal. Y fue un psicólogo y lo trabajó por una semana y nunca no, imagínate tú. ¿Y qué fue lo que hizo? Le dijo, recuérdate de aquel momento cuando tú te ganaste las 5 medallas, ¿cómo estaba? Y comenzó a pensar y dice, recordando aquello, cómo hacía eso como que lo reanimó y el hombre se motivó de tal manera que de ahí salió a seguir hacia adelante. Ahora, mire lo que dice aquí nuestra elevada vocación, página 37. Mire lo que dice. Las cosas que hemos experimentado en nosotros mismos acerca de las bendiciones de Dios a través de sus benignas promesas. Escúchenme esto. 1, 2. Debemos conservarla ¿dónde? En la memoria. Seamos ricos o pobres, eruditos o ignorantes, dice. Debemos contemplar y considerar estas señales del amor de Dios. Cada señal del cuidado, la bondad y la misericordia de Dios debiera grabarse en forma indeleble en nuestra mente como un monumento recordativo en la memoria. Dios quiere que su amor y sus promesas estén escritos en las tablas de la mente. ¿Cómo te parece? Hermano, vamos a recordar las maravillas de Dios. Y aquí les dejo este secreto. A mí también me gusta hacerlo, ¿verdad? Recuerde las cosas grandes que Dios nos da. Nosotros hemos pasado momentos bajos y momentos altos y momentos bajos. Eso es así, todos, cualquiera. Hasta el más pintado, como dicen en mi tierra. Hasta el más pintado. Pero siempre cuando tú te sientas, ya sea que ores, te sientas y dices, Señor, tú me ayudaste en tal momento, yo estaba así y me ayudaste a levantar, yo lo hacía de tal manera y iba hacia adelante, porque tú me estabas ayudando. Eso es lo que dice aquí este asunto. Yo voy a seguir hacia adelante porque tú sigues conmigo. Voy a salir también hacia adelante en esta cosa que estoy haciendo. Entonces, esas son cuestiones bien importantes. Y si recordamos
las maravillas de Dios, eso nos capacitará a nosotros para tener, ser fieles y obedientes al Señor. Y somos bendecidos aquí en la tierra, nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y juntamente con eso, siendo fieles al Señor, llegaremos también a la patria celestial. Que Dios nos bendiga a todos, mis apreciados hermanos. Amén, gloria a Dios, así es, pastor. Me uno a esas palabras finales, es muy poderoso lo que acaba de compartir. Le agradecemos a todos los que están con nosotros. Si usted está en este momento ahí en el Facebook o en YouTube, escríbalo, haga un acto ahí un poquito más allá y diga, amén, gloria a Dios, así es. Amén, amén. Debemos recordar, de recordar es vivir y aún en los momentos difíciles. Así que recuerden que estamos en Facebook los viernes a las 8 hora Pacífico en la página de Revive SDA Church, y en YouTube estamos en la página de este servidor, el pastor Pochi Montes. Busque Pochi Montes y ahí le aparece mi canal, y cada semana tenemos el repaso de la lección con el pastor Otniel González. Muchas gracias, pastor, por esta oportunidad nuevamente de acompañarnos y guiarnos en el repaso de la lección. ¿Puede dirigirnos en oración, por favor? Oremos. Querido Dios, Padre Santo, al recordar tu poder, tus maravillas en nuestras vidas y en nuestra familia, saber cómo nos has ayudado en cada momento. Queremos darte gracias. Queremos, Señor, que a través de esto, cada día que lo hagamos, aumentes nuestra fe, de que si lo hicimos anteriormente, ahora estamos en el mismo camino porque tú nos estás ayudando. Aumenta nuestra confianza. Ayúdanos a vivir en tus promesas y en tu obediencia, y que de esa manera, Señor, sigas dando tu poder y tu gracia para llegar hasta la vida eterna. Todo lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, ya nos escucharon. Queremos que sigan compartiendo estos videos. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.